Primero, una felicitación muy grande a Juan Fernando, a Juan José. De verdad que supe de este proyecto aproximadamente hace 3 meses. Conocí el tema de que estaba avanzando. Hace 1 mes y medio tuve la oportunidad de ver como algunas memorias, algunas partes ya del libro terminado. De verdad que me tomé el trabajo de leerlo, de analizarlo, de mirarlo. Ahora les voy a contar una parte como de mi experiencia con respecto al análisis técnico. Es un poquito paradójica, digamos, con mi formación con respecto al análisis técnico, pero después de leer el libro, lo que puse en la parte de atrás del libro, el comentario que hice, que es que de verdad esta es una guía importante desde un punto de vista que yo considero fundamental. Yo, que no conozco tanto análisis técnico, para mí siempre ha sido muy difícil mirar, entender y analizar las gráficas de análisis técnico, porque hay una brecha muy grande entre los que conocen y cómo en una gráfica se puede explicar. Siempre desde un punto de vista práctico he pensado que para que un libro de análisis técnico fuera bueno, se necesitaría casi que 50 gráficas por acción para uno poder ir entendiendo cómo alguien tomó esa decisión. Si no, para un ojo no entrenado es muy difícil verlo. En el libro, yo les decía ahora, no sé si es por la calidad de la impresión o hay un tema especial de claridad donde es muy fácil identificar ciertos patrones y ciertas características de cómo, digamos, en el libro ingresario se explica y se entiende el tema de cómo se toman decisiones. Bueno, dicho esto, voy a contarles un poquito lo que quería compartir con todos, un poquito mi experiencia personal de cómo conozco pues principalmente a Juan Fernando, con quien he tenido la relación desde hace muchísimo tiempo. Esta relación data desde los años aproximadamente 93-94. En ese momento yo estaba empezando mi labor en el sindicato antioqueño, en el grupo empresarial antioqueño. Precisamente también Juan Fernando estaba en Suramericana, somos contemporáneos, no hablemos de quién es mayor o menor, es un tema que lo dejamos ahí en reserva. En ese momento Juan Fernando tenía una faceta un poquito diferente. Juan Fernando era la persona con quien nos sentábamos a hablar de un tema de conceptos, digamos, fundamentales de las compañías, desde un punto de vista de qué compañía de utilidad, cuánta utilidad dio, si el flujo de caja es bueno, el flujo de caja no es bueno. Ya era un enamorado desde el primer momento del tema de acciones, principalmente en Colombia, siempre me ha interesado mucho, y Juan manejaba, pues, yo creo, el fondo más grande de acciones en Colombia en su momento. Yo en la otra compañía, digamos, tenía, digamos, como esos planes de meterme como a todo ese mercado. Y de verdad estaba en investigación económica y discutíamos mucho del tema fundamental. Entonces conocí la faceta de Juan Fernando más fundamental. No significa que de pronto no tuviera inquietudes de análisis técnico, etc. Pero al Juan Fernando más fundamental. Y de verdad que compartimos un tema muy interesante desde el punto de vista ya más contable, financiero, de que si compañías como Argos, Suramericana, Bavaria, etcétera, valían o no valían lo que decía el mercado. Después de esta faceta, yo, entre otras cosas, es un tema muy interesante, y decía que es paradójico estar aquí parado, porque parte de mi formación la debo a una maestría que hice en el exterior, y en esa maestría básicamente nos enseñaron a odiar el análisis técnico. O sea, y lo digo de frente y directo. O sea, en la maestría yo tomé fácilmente tomar más de 20, 25 cursos o de finanzas o de economía. No hubo un solo curso que fuera análisis técnico. O sea, porque no lo ofrecían, no porque no lo quisiera tomar. No lo ofrecían. Allá había una teoría muy simple, que es la teoría de eficiencia de mercados. La teoría de que ningún patrón histórico importa, porque el futuro no está correlacionado con el pasado. Una teoría, digamos, como poderosa, que es el tema, es más, una teoría que es comprobable, digamos, se necesita una serie de datos muy larga para comprobarla, pero es comprobable estadísticamente, que es un tema de que si uno mira qué pasó, digamos, la variación de precio de un activo, de varios activos en el día de mañana, y lo compara con la historia y mirar si la historia de alguna forma afecta ese resultado, eso se llama autocorrelación. Y básicamente había muchas pruebas que decían que los mercados no tenían esa historia. O sea, ¿para qué mirar lo que pasó ayer si no me sirve para nada para predecir lo que va a pasar mañana?
En esa experiencia, entonces, digamos, esa fue la Biblia que me enseñaron, la Biblia que me educaron y digamos, como el mantra que me pusieron. Interesante también porque en ese momento hicieron estudios de mercados latinoamericanos y de mercados, digamos, no subdesarrollados, pero sino de mercados emergentes. Y dentro de esos estudios hicieron uno que fue de particular interés, que era un tema de que miraban ciertos patrones históricos, cómo han funcionado en los mercados emergentes. Entonces verificaban si empresas con precio, valor libro bajito, si de verdad uno invertía en esas, le iba mejor que invirtiendo en las precio, valor libro alto, por decir cualquier cosa. O si invirtiendo en compañías que hubieran subido en el último año, si uno invertía en las que más han subido y uno invertía en ellas, le iba bien o le iba mal, buscando patrón. Había un patrón muy interesante que es Momentum, que todos lo conocen, pues, y obviamente se habla de sobra en todo esto análisis. Y lo más interesante del tema es que Colombia, por mucho, pero por una exageración, era el país más imperfecto en Momentum en el mundo. ¿Qué significa? Que en Colombia, a diferencia incluso de países mucho más subdesarrollados desde el punto de vista de mercados, lo que pasaba ayer incidía muy fuertemente en lo que iba a pasar mañana. ¿Qué significa en términos castizos? Si ayer subió, es más probable que el mercado mañana suba a que el mercado mañana baje. Eso no es un patrón que se encuentra normalmente en ninguna parte. Entonces eso de alguna forma como que me dejó pensando en el tema, ¿será que aquí hay algo, al menos en mercados subdesarrollados? Puede que en los mercados desarrollados no. Después, bueno, entonces terminé los estudios, volví otra vez, con Juan Fernando volvimos a empezar a hablar. Juan Fernando en esos tiempos ya, año 2000, ¿qué, Juan? ¿Te retiraste de Sura? No, Sura 99, cuando yo estaba ya en el exterior. Cuando llegaste empezaste ya, sobre todo con temas mucho más de tecnología, un tema más orientado a tecnología, y después empezaste con el tema Pristine, etcétera, bueno, todos estos temas. En esos momentos pasa una situación que es muy interesante. O sea, ¿quién diablos le va a creer al mercado eficiente cuando hace 10 años el Nasdaq valía 5.000 puntos? O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que en un mercado eficiente se creen semejantes distorsiones de precios, a no ser que haya un evento pues casi de una bomba nuclear, decía yo, un evento pues grave. Entonces, digamos, de alguna forma empecé otra vez a mirar, ¿será que el análisis técnico y la información histórica me puede dar alguna información? Al mismo tiempo empecé a invertir portafolio personal, empecé a invertir, digamos, como a asesorar a clientes, etcétera, sobre todo en los mercados desarrollados. La experiencia fue muy contradictoria y me sirvió para acercarme al análisis técnico. Digamos, una de las reglas importantes, y donde tú mencionas las 10 reglas, obviamente una de las normas principales es preservación de capital. El tema pues que yo, como no tomé ninguna clase de nada, no entendía ni me interesaba. Y yo solo invertía estudiando las compañías, estudiaba muchas compañías del mercado internacional y miraba si las compañías estaban subvaloradas, sobrevaloradas, y con base en eso compraba o vendía las compañías. Y hay una frase famosa de, creo que es de Keynes, que más dura un mercado irracional que la billetera de uno en acabarse. Es como un poquito el espíritu. Y de verdad que empieza uno a ver que puede que el mercado sea racional en el largo plazo, pero la irracionalidad de corto plazo es brutal. O sea, si uno tiene una idea de que hay una empresa sobrevalorada y uno no tiene el timing de cuándo, es un tema que es brutalmente malo. Lo decía un analista también macroeconómico que nosotros, digamos, tenemos mucho y también tenemos una alianza con él, que es Alberto Bernal de Ultic. Lo decía un tema, que la recesión del 2008 la predijo básicamente todo el mundo. El problema es que la vienen prediciendo desde el 2002. Entonces así se es muy bravo, o sea, porque ¿quién invierte en algo que va a pasar pero no se sabe cuándo? Y el análisis técnico es una buena forma como del cuándo, de cuándo, de... Lo que me ha gustado también mucho del approach de Juan Fernando es el tema de que hay un respeto también por el análisis fundamental, desde el punto de vista que se valora el tema de que si uno analiza una compañía y la compañía de verdad su valor intrínseco es mayor que el valor al que uno está comprando, es todavía mejor la inversión y eso se valora, porque hay analistas técnicos que de plano no les interesa pues cero, básicamente las utilidades, etcétera, o los indicadores de las compañías. Volviendo al tema, entonces empecé a invertir en el mercado americano y de verdad que el castigo fue muy duro, porque encontraba compañías muy bonitas para invertir, pero de verdad el tema era frustrante. Cada vez que terminaba vendiendo mi posición, el mercado me da razón cuando ya estaba fuera y ya había perdido pues una parte importante. En esas terminé, digamos, mi labor con la compañía anterior, la compañía del grupo empresarial, con el grupo Bancolombia. Terminé mi relación, digamos, mi contrato laboral y empecé en una firma nueva que se llama Bolsa y Renta, una firma, digamos, de mucha tradición, pero
pero que entraron unos inversionistas nuevos, entramos y empezamos a mirar. Los socios míos, digamos, sí tienen una formación menos doctrinaria como la mía, de que no me gustaba el análisis técnico. Ellos, digamos, de alguna forma son mucho más creyentes en los temas de ineficiencias de mercado. Y empezamos a acercarnos mucho al tema de Juan Fernando, empezamos a mirar. Obviamente había recibido, ahora que mostraban como fotos de ingresarios, etcétera, hay varios que los conozco, entonces, digamos, había conocido muchas referencias del tema de Juan Fernando, etcétera, de verdad que había conocido muchas referencias, y empezamos a acercarnos al grupo Reddit, a la compañía Reddit, nos empezamos a acercar. ¿Y cuál ha sido de verdad como digamos, la conclusión? O sea, uno puede decir que esta botella de agua vale 100 pesos y que se negocia 50 en el mercado, entonces vale la pena comprarla. Pero es muy importante el tema del comportamiento de las masas y cómo de alguna forma los mercados en su irracionalidad pueden llegar a ser predecibles. Si uno tiene unas reglas de trading establecidas, si uno tiene entre otras cosas, porque admiro mucho el tema de la filosofía del market profile y la filosofía, digamos, de cómo el volumen es importante en las decisiones, admiro mucho ese tema. Si uno tiene esa idea clara y uno de verdad la estudia y uno, digamos, estudia el componente de esto y uno lo complementa con un tema claro, disciplinado de cómo entrar, cómo salirse, cómo, si el mercado va en contra de uno, por más que uno crea en análisis fundamental que las cosas están bien, cómo de verdad uno tiene que tener disciplina, que son básicamente las reglas de ingresarios. Uno de verdad puede mejorar el perfil de cómo recomienda y cómo invierte. Tenemos una alianza, digamos, grande con Redditum y con Juan Fernando, una alianza muy importante. Esta alianza es muy productiva. Nuestros asesores financieros se han beneficiado de todos los buenos consejos y de toda la asesoría periódica que nos brinda Redditum y que nos brinda Juan Fernando directamente, y yo creo que nos ha hecho mejores asesores, de verdad que sí, lo digo de corazón. Intentamos asesorar, digamos, tenemos como espíritu de fundamentalistas en general, pero apreciamos el tema de que hay ciertos temas, sobre todo psicológicos y de patrones y temas que uno no domina, que es bueno tener técnicas para sobre todo cuadrar temas de timing, de entradas, de salidas y disciplina. De verdad que agradecemos la alianza que tenemos pues con Redditum, y los felicito a Juan Fernando, felicito a Juan José. Ahora me encontré a José, le decía que cómo había hecho su conversión pues de médico a escritor, ahora nos contará, me imagino. Entonces también como muy animado a oír esa historia que me parece como interesante, uno cómo pasa de ese ramo al otro, que me parece una historia muy bonita para oír. Entonces felicitaciones, y de verdad que a todos pues obviamente sobra decir, pues les recomiendo el libro, que me tomé el trabajo de verdad de leerlo juiciosamente. No es un libro para leer por la noche porque es complicadito, porque uno ahí tiene que tomar notas, es un libro para leer, como tú dijiste, un poquito más de estudio, pero muy interesante. Muchísimas gracias.